Listo. Allora, come si andò? Bueno, buenas noches, ahora sí, bienvenidos nuevamente a los que están aquí presenciales, qué rico que nos acompañen acá, bienvenidos también a los que están conectados de manera virtual. La videollamada, pues esta charla se está grabando, en caso de que la quieran volver a consultar después o que se lo quieran mandar a alguien, nosotros pues les mandaremos el enlace para que puedan ver la grabación. Y bueno, ahora sí vamos a dar inicio formalmente a esta charla informativa de este viaje que hemos soñado bastante haciéndolo. Entonces, pues primero que todo me presento, para los que no me conocen. Tenemos bueno, si los que están conectados tienen algún inconveniente. Margarita, sí. Hola Margarita, ¿qué tal? Margarita, ¿te podemos ayudar en algo? Creo que levantaste la mano. ¿O no? Sí, pero el micrófono está muteado. Bueno, igual creo que este es un viaje que hemos diseñado, pues la verdad, como con todo el amor y como con todas las ganas de que a ustedes les encante. Entonces, como les venía diciendo, me presento para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Eliana Villasiger, yo soy la directora general de la academia y hoy me está acompañando Sebastián Amaya, el director del área de Humanidades y Artes, y también la persona que será nuestro acompañante. ¿Aquí me escuchan mejor de pronto? Bueno, voy a empezar a hablar por este micrófono a ver si me escuchan, bien. Este viaje es un viaje que hemos pensado de la mano de Sebastián. Los viajes por Colombia en general son viajes que empezamos a hacer por Yurupari como con la misma iniciativa y las mismas ganas que con los que hacemos los viajes internacionales. Desde el año pasado, antes de Yurupari, pues se concentraba en hacer simplemente viajes culturales internacionales. Y nosotros el año pasado dijimos, pues en Colombia tenemos un potencial gigante, tenemos demasiados destinos hermosos por conocer en Colombia, con una historia supremamente importante. Qué rico sería poder conocer, pues de la mano de Yurupari, muchos de estos lugares que tenemos que de pronto no nos atrevemos a conocerlos solos o hacerlos pues como de llegar y tomar la iniciativa de decir, pues me voy. Entonces, con el ánimo de traer toda la cultura, la forma de organizar los viajes internacionales, pues traemos los viajes culturales pues, nacionales. El año pasado hicimos 2 destinos, el año pasado estuvimos en la Tatacoa de San Agustín, este es un viaje, y luego fuimos a los Llanos Orientales. Este año, pues, el viaje que haremos pues, nacional será este de Boyacá, del 2 al 7 de noviembre. Y como todos los viajes de Yurupari, pues que les venía contando, entonces pues tienen unas características especiales. ¿Qué hacen estos viajes así especiales y por qué los llamamos viajes culturales de Yurupari? Pues primero porque como les venía contando, es un viaje que hemos diseñado con mucho tiempo de anticipación y siempre pensando en nuestros estudiantes, nuestros viajeros, el público que conocemos, que son ustedes, que sabemos ya por la experiencia pues, que tenemos en Yurupari de hacer estos viajes, sabemos pues más o menos qué les gusta, cuáles son sus intereses, qué no les gusta en un viaje, para que cada vez que lancemos estos viajes ustedes puedan encontrar algo que se adapte a sus gustos y a sus necesidades. También en este caso, pues este es un viaje que inclusive ya fue probado por Sebastián, entonces tenemos la certeza de que va a ser un viaje maravilloso. Entonces este viaje, pues Sebastián lo diseñó para que ustedes pudieran encontrar este balance entre conocer pueblos muy bonitos, paisajes hermosos, pero también pues tener como todo este contexto histórico que hay en la zona. Entonces, pues debemos aprovechar que es una zona que tiene una historia totalmente importante para nuestro país y pues bueno, tendremos como la compañía de Sebastián, que por su formación académica es una excelente compañía, no solo es excelente persona, sino que tiene una preparación académica gigantesca, que va a hacer de este viaje una maravilla. También van a encontrar en este viaje un curso preparatorio. Antes de irnos al viaje, vamos a tener un curso
de unas 3, 4 sesiones en la que aprenderán un poco más acerca de este destino antes de llegar. ¿Para qué? Para que cuando ya lleguemos al destino tengan como todo el contexto y sepan a dónde están llegando. No llegar sin saber, pero ¿por qué vamos a ir allá? Pero esto porque es importante, pero este pueblito no tengo ni idea qué es, pero entonces, ¿esto para qué sirve y por qué vamos a ir allá? Pues precisamente, aparte de lo que les vamos a contar hoy en el curso preparatorio, pues van a estar mucho más enterados. Otra cosa que es muy bonita y que hace parte como de esta característica especial de los viajes culturales de Yurupari es que son viajes para hacer con amigos, con familia o para hacer inclusive nuevas amistades, como son viajes grupales y se hacen pues como el grupo que se arman en los viajes de Yurupari son grupos que las personas comparten unos gustos y unos intereses muy similares y hemos sido testigos pues como de unos lazos de amistad que se han formado en los mismos viajes y que hoy en día son personas que siguen viéndose, siguen saliendo, siguen viajando juntas, entonces eso la verdad pues nos parece algo muy muy bonito de los viajes de Yurupari. Por supuesto nos vamos a encargar de todo, usted no se tiene que preocupar pues por nada durante el viaje, eso les dará pues una tranquilidad total de no tener que encargarse de detalles logísticos como y cómo me voy de un lugar a otro y el hotel y si voy a llegar, si no voy a llegar, la comida. Entonces nosotros nos encargamos como de todos estos aspectos que son un poquito más logísticos, engorrosos, para que ustedes allá simplemente tengan que disfrutar y pasar muy rico. Y pues no menos importante, siempre estamos acompañados de una agencia de viajes, en este caso estamos acompañados de Travel Solutions. Travel Solutions es la agencia con la cual operamos los viajes nacionales, porque aquí tenemos una persona muy especial que hoy en día no nos pudo acompañar, pero que probablemente algunos de ustedes si han viajado con Yurupari la conocen, y es Mónica Vallejo. Mónica Vallejo es la representante de Gallery Travel en Medellín, con quien hacemos muchos viajes internacionales, y ella pues opera viajes nacionales acá en Colombia a través de Travel Solutions. Entonces, aquí en este caso, pues si siempre escogemos como el apoyo de una agencia de viajes, porque nosotros en Yurupari tenemos muy claro que no somos una agencia de viajes, y le entregamos todos estos aspectos logísticos también a Travel Solutions, a Mónica, para que ellos se encarguen y ustedes tengan todo el respaldo detrás de que van a saber que si hay alguna eventualidad, que si tienen alguna necesidad específica que de pronto no esté en el itinerario, vamos a poder resolverla y pues está como todo ese respaldo detrás de la agencia, pues que la verdad eso da una seguridad muy grande al momento de viajar. Esto es a rasgos generales lo que son los viajes culturales de Yurupari. Ahora sí, para que puedan conocer un poco más acerca de este viaje, les voy a dejar, pues le voy a dar la palabra a Sebastián. Sebas, para que te presentes también. Los que están de manera virtual, les enviamos el itinerario a su WhatsApp. Si de pronto no les llegó algo, nos dejan el mensajito por los comentarios acá por la videollamada y se los hacemos llegar. Gracias. Hola, muy buenas noches. Yo soy Sebastián Amaya Palacios, soy el director de Humanidades y Artes. También soy la persona que tendrá la oportunidad de acompañar este viaje a principios del mes de noviembre. Yo por formación académica soy historiador, también soy magíster en historia. Antes de ingresar al equipo de Yurupari tuve la oportunidad de vincularme a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional, estuve en la Pontificia Bolivariana y también dicté clases en la Universidad de EAFIT con un énfasis sobre todo en el periodo prehispánico, es decir, todo lo que son los grupos indígenas del continente americano y el periodo colonial. Como tendrán la oportunidad de ver a lo largo de la siguiente hora más o menos que estaré hablándoles del programa y del itinerario que hemos planeado, precisamente el objetivo de este viaje es acercarnos a toda esa herencia prehispánica, sobre todo los grupos muiscas, de los cuales ahorita les daré mayores noticias, y sobre todo ese corazón de lo que fue el sistema colonial en la Nueva Granada. Vamos a visitar algunos de los templos, conventos, iglesias más antiguas de todo el periodo. También vamos a tener la oportunidad de acercarnos a elementos de la arquitectura del siglo XVII, vamos a ver aspectos de la herencia árabe que se va a manifestar en las construcciones españolas, y el objetivo es acercarnos entonces un poco a lo que va a ser este epicentro
del desarrollo de nuestro país, alrededor de lo que sería la zona más densamente poblada durante el periodo prehispánico y que va a jugar un rol clave en el momento de la emancipación. Quiere decir que vamos a tener una suerte de 3 grandes grupos de destinos. Grupos prehispánicos en los cuales tendremos la oportunidad de conocer la cultura material, los vestigios, la forma de vida de estos pueblos chipchas, muiscas. Vamos a ver también toda esta primera fase de la colonia, en la cual lo hemos encaminado muchísimo a las manifestaciones artísticas. Tendremos la oportunidad de ver aspectos de la escultura, aspectos de la pintura, incluso pintura mural, que creo que es uno de los puntos más fuertes de este viaje, y ahorita les explicaré por qué afirmo esto. Y por supuesto también todo ese contexto del periodo de la independencia, hablando de personajes como Camilo Torres Tenorio, Antonio Nariño, Simón Bolívar, Santander, Rondón, entre muchísimos otros, que van a generar grandes gestas precisamente en la zona boyacense y que serían entonces lo que finalmente posibilitaría la emancipación o la independencia de Colombia. Bien, para iniciar quisiera entonces señalar algunos aspectos respecto a la zona geográfica que vamos a estar visitando. El departamento de Boyacá es un departamento, digamos, en términos generales, recientes. Más o menos tiene 1 siglo y medio de haberse fundado como una entidad jurídico y administrativa. Sin embargo, esta zona fue poblada por grupos prehispánicos y existieron una serie de asentamientos coloniales muchos siglos atrás. Vamos a estar alrededor de lo que es la zona nororiental de la cordillera de los Andes. Toda esta zona de la meseta cundiboyacense va a tener una gran característica geográfica y es la belleza de sus paisajes. Tiene un clima bastante templado. Esto es uno de los aspectos que nos llevó a nosotros a elegir este destino. Aparte, tiene no solo una gran infraestructura hotelera, lo cual va a permitir entonces que podamos realizar este viaje con demasiadas comodidades. También tiene una oferta gastronómica muy diversa y variada, y el pasado y los vestigios de este pasado pues van a estar conservados de una manera increíble, ¿cierto? Vamos a estar entonces alrededor de esta zona rojiza que pueden ver en el mapa de la izquierda, que es el actual departamento, y vamos a estar recorriendo la zona centro-oriental del departamento de Boyacá. Les voy a empezar entonces a mencionar respecto a los destinos. Quienes tengan el itinerario pueden seguir las actividades en orden cronológico. Nuestro primer destino, una vez lleguemos a la ciudad de Bogotá, va a ser una pequeña escala en Chiquinquirá antes de pasar a Villa de Leyva, que es uno de los puntos fuertes de este viaje. Chiquinquirá tiene una serie de elementos que lo vuelven un destino de interés a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Supongo que muchos alguna vez habrán estado familiarizados con esta imagen tan famosa de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que de hecho es la patrona de Colombia. Este es un lienzo que tiene una historia, digamos, como análoga o similar a la de la Virgen de Guadalupe. Es un lienzo que los castellanos van a realizar durante la primera mitad del siglo XVI con el objetivo de honrar precisamente a la Virgen María. Con el paso del tiempo, este lienzo estaba en una capilla realmente muy austera, que con el paso del tiempo fue abandonada por los encomenderos en tanto no había una suficiente riqueza mineral, una suficiente población indígena que generara que este valle y que esta encomienda de Suta fuera lo suficientemente rica para mantener una presencia española relevante, y con el paso del tiempo simplemente se deterioró. El lienzo en el cual había sido pintada sufrió entonces los estragos de la humedad, del tiempo, del polvo. Va a permanecer así durante varias décadas y luego va a tener una suerte de renovación milagrosa en la cual sufre una suerte de proceso de combustión. Los colores quedan completamente vivos, a pesar de que el lienzo va a mantener algunos elementos como rasgaduras por el desgaste y el paso del tiempo. Esto va a ser un elemento que va a llamar la atención de todos los feligreses, no solo de la zona central de lo que vendría a ser nuestro actual país de Colombia, sino que empieza a llamar la atención incluso de las autoridades españolas en la península ibérica, que envían una serie de jueces para indagar qué había sucedido. Había un gran interés en determinar: ¿esto es una ficción, esto es un engaño, o de verdad esto representa un milagro y es una manifestación divina?
Finalmente, se logra entonces determinar que el lienzo no había sido intervenido por parte de químicos o personas. Este lienzo va a ganar una gran importancia durante todo el periodo colonial. De hecho, los indígenas de las zonas aledañas le van a construir una capilla y con el paso del tiempo se va a llevar incluso a Santa Fe de Bogotá, que era la capital administrativa, jurídica y fiscal de las colonias españolas de las Granadinas. Finalmente se termina reubicando en Chiquinquirá, muy cerca a la capilla de la Renovación, que es el lugar donde sucedió este milagro. Se va a construir una basílica gigantesca. De hecho, durante la visita del Santo Pontífice Harold Wojtyla, Juan Pablo II, de hecho, él visita este lugar, entre otros espacios pues, de la geografía nacional. Va incluso a realizar pues como unos actos religiosos precisamente acompañado de esta reliquia, de esta imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Y a partir de eso pues vamos a conocer un poco de cuáles fueron entonces esas tendencias artísticas, cómo funcionaba la religiosidad en este periodo, cómo era la cotidianidad de las personas y sobre todo también acercarnos a unas manifestaciones de fe muy importantes que van a marcar incluso pues el devenir de la historia nacional. Además de visitar la Basílica de Chiquinquirá, el papamóvil que se encuentra allí y la Iglesia de la Renovación, que es el lugar donde sucedió este milagro, también nos acercaremos un poco a la historia decimonónica, es decir, del siglo XIX, a partir de esta edificación que es el Palacio de la Cultura Rómulo Rosso, es la antigua estación del ferrocarril. Con esto también vamos a tener la oportunidad de conocer un poco cómo se integraron las regiones del país. Saben ustedes muy bien que la geografía y, digamos, el espacio físico es bastante complejo a partir de tener 3 ramas de cordilleras, los valles interandinos, las pendientes. Este fue un proyecto que detonó las arcas de la nación a lo largo del siglo XIX. De hecho, muy buena parte de la deuda externa, el segundo gran bloque de deuda externa que adquirió Colombia fue precisamente con el objetivo de desarrollar ferrocarriles. Los ferrocarriles planteaban una opción de una movilidad bastante rápida, de un volumen importante de mercancías, pero requería una serie de innovaciones técnicas y tecnológicas como la adaptación de las máquinas de vapor a los ferrocarriles, la construcción de los rieles y como se empiezan a desarrollar durante un periodo de federalismo, cada una de las líneas de los trenes era autónoma e independiente. Los 9 estados soberanos intentan integrarlas porque esto es lo que realmente va a posibilitar que los productos que se estaban extrayendo, que se estaban produciendo, que se estaban manufacturando al interior del país, llegaran a sus fronteras o a los grandes focos marítimos, como lo sería Barranquilla, Buenaventura, entre otros, y se va a generar toda una presión por estos ferrocarriles. Esta casa que les estoy mencionando, devuelvo la imagen, no solo tiene una bellísima arquitectura, sino que al interior se ha generado un palacio de cultura en el cual hay una serie de manifestaciones artísticas, incluso se conservan pues modelos de las locomotoras, y esto nos permite también acercarnos a un momento que fue crucial en el desarrollo y el progreso de la nación, sobre todo durante esta segunda mitad del siglo XIX. Aunque esto lo veremos en detalle a lo largo del curso preparatorio, sí quiero señalar que el primer ferrocarril que se desarrolló o que se construyó propiamente en Colombia fue producto de la intervención norteamericana en el Canal de Panamá. Esperen un momento, por favor, que daré ingreso a otro de los participantes. Ya les vuelvo a compartir la pantalla, un segundo por favor. Y les decía entonces que estos ferrocarriles, a pesar de que el primero fue el que se desarrolló en Panamá con el objetivo de unir estos 2 océanos, estas 2 vertientes, y que fue un precursor de lo que finalmente terminaría siendo el Canal de Panamá, termina drenando las rentas nacionales. Aquí tendremos la oportunidad entonces de acercarnos a un estudio de caso muy similar a lo que fue el ferrocarril de Antioquia, para el caso propiamente de nuestro departamento. Un momento, por favor. Sí, está un segundo que es que se había demorado. Admitir a todos. Perfecto. Vuelvo entonces a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Sobre estos ferrocarriles les quiero mencionar algo que incluso quienes estén familiarizados con el caso antioqueño
pueden haber ya identificado, y es, a pesar de que durante décadas se impulsó la construcción de los ferrocarriles, finalmente se termina optando por otra dinámica de transporte que fueron las carreteras. El desarrollo de las carreteras marca ese colapso de estas líneas ferroviarias, y a pesar de que en las últimas décadas se ha vuelto a discutir abiertamente la posibilidad de impulsar nuevamente este tipo de medios de transporte y de acarreo de mercancías, simplemente es demasiado oneroso, ¿cierto? Tendremos también la oportunidad a lo largo de este viaje de conocer un poco de cuáles fueron entonces los focos o las ferrerías, cuáles fueron las innovaciones a partir de todos los puentes que se requirieron para generar estas líneas, y a partir también de acercarnos al caso boyacense, tendremos la oportunidad de conocer cómo todo el centro del país buscó entonces conectarse con el extranjero y poder entonces llevar todo lo que sería en las décadas posteriores el café, el oro, el tabaco, azúcar y todos los otros productos del país hacia los mercados extranjeros, ¿cierto? Finalmente, esta línea que les estaba mencionando, que aquí se las voy a señalar con el puntero láser, terminan entonces articulando lo que sería esa posibilidad boyacense de entrar en contacto con todos los espacios del exterior. Esa es precisamente parte de la línea o del tramo que tendremos la oportunidad de visitar y de conocer. Se lo señalo también aquí en este otro mapa que nos señala cuáles fueron las principales líneas ferroviarias y sus ramales. La Basílica de Chiquinquirá, que es un foco de peregrinación clave a nivel nacional. Tendremos la oportunidad de acercarnos a su bella arquitectura y, por supuesto, en la parte central vamos a tener la oportunidad de conocer este bellísimo lienzo que, como les menciono, es milagroso. Está adornado con elementos como esmeraldas, rubíes, oro. Digamos que los feligreses a lo largo de todos estos siglos han realizado pues como sus votos y sus ofrendas a la patrona de Colombia. También pues veremos en detalle cuáles son las figuras que los acompañan, San Antonio de Padua y San Andrés. También veremos pues cuál es el motivo de que estas personas estén figurando justo al lado de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Una vez realicemos este recorrido en el primer día, tendremos la oportunidad de acercarnos a Villa de Leyva. Creo que muchos ya tienen una noción general. Es la plaza más grande de Colombia, es uno de los centros históricos mejor conservados del país. Fue fundado en 1572 por Andrés Venero Villa de Leyva, quien fue el primer presidente de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá, es decir, un hombre muy poderoso durante el periodo colonial. Básicamente era como la cabeza que administraba la justicia en nombre del rey, y va a fundar precisamente este asentamiento como un espacio en el cual podría canalizar la abundante mano de obra indígena hacia la producción minera. En las provincias cercanas, como la zona de los Musos, existía y existe o subsiste aún en la actualidad una gran producción de esmeraldas, pero también se pensaba que alrededor existían otras minas ricas en plata y en cobre que llaman la atención de los castellanos. La edificación de Villa de Leyva también va a tener una gran característica, y es que se logró conservar todo ese epicentro de lo que fue el desarrollo arquitectónico de los españoles, incluido su fuente en la mitad de la plaza, la bellísima capilla que tendremos la oportunidad de mencionar. Pero la importancia histórica de Villa de Leyva no solo va a estar permeada por el elemento colonial, que sobre todo lo hemos encaminado cuando visitemos, o lo encaminaremos cuando visitemos Tumba. Villa de Leyva va a ser un foco clave durante el periodo de la independencia, porque a pesar de que muchas personas no tienen esta noción, Villa de Leyva fue capital de las provincias independentistas de la Nueva Granada. Supongo que todos en algún momento habrán escuchado el término de la patria boba. La patria boba es el momento en el cual los españoles están bajo la invasión de Napoleón, el reino tiene cómo defender sus colonias, y aquí los criollos optan por emanciparse, pero aquí surgen dos opciones: centralismo o federalismo. Ellos no van a lograr ponerse de acuerdo durante estos años en los cuales se va a suceder el periodo del grito de independencia, en julio de 1810, hasta la reconquista por parte de las tropas españolas en 1816. Se van a generar entonces dos bloques antagónicos.
un bloque que va a optar entonces por un modelo centralista, básicamente va a ser Cundinamarca, que va a buscar la manera de someter todas las provincias vecinas, pero una parte de los criollos, encaminado por Camilo Torres Tenorio, el afamado abogado que redactó el Memorial de Agravios, una queja en la cual él exponía al rey ese descontento por parte de la élite de los españoles americanos por no tener la posibilidad de una representación política, de acceder a los cargos administrativos más relevantes. Termina entonces generando o, digamos, ubicando precisamente en Villa de Leyva la sede del gobierno federal. Estas provincias unidas van a ser un elemento clave y quiero pues señalar de manera recurrente cuál es el papel histórico de Torres Tenorio y sobre todo señalar también pues el rol de las provincias unidas, porque si nosotros pensamos en la impronta que deja este caballero y la sede de Villa de Leyva a nivel continental, podemos señalar que entre 1811 y 1815, de 23 constituciones que se redactaron en el continente, 18 fueron neogranadinas. Quiere decir que 18 de 23 fueron producto de las Provincias Unidas, lideradas precisamente por esos estados soberanos que concertaban sus decisiones en Villa de Leyva. Este es uno de los aspectos a los cuales apuntamos nosotros en Yurupal con nuestros viajes culturales, y es visitar destinos que por supuesto traen muchísimos turistas año a año, mes a mes, pero realmente dar todo un trasfondo que nos permita comprender cuál es su impacto en una escala mucho más amplia. Muchas personas que van a Villa de Leyva, se toman las fotos, degustan un delicioso vino, comen exquisito, realmente no dimensionan todos los elementos que pasaron aquí y que le dan entonces como todo esa relevancia a esos espacios físicos. Hablaremos entonces de las juntas provisionales, hablaremos entonces también de qué fue lo que sucedió con estas legislaciones. Ahora, a partir de 1816, una vez Napoleón fue derrotado, los españoles tienen la posibilidad de enviar a sus ejércitos, ese es el momento de la reconquista, es cuando se termina sitiando Cartagena de Indias, es cuando se termina retomando el control de toda la zona neogranadina, en el caso antioqueño Barletta, y finalmente pues el sometimiento de Santa Fe de Bogotá, que pasa a ser nuevamente una capital virreinal. Esta también va a ser una ciudad en la cual vivió Antonio Nariño, de hecho él fallece precisamente en Villa de Leyva. Antonio Nariño es uno de los próceres más afamados, es la primera generación de próceres. Él va a tener un rol muy importante en tanto hacía parte de una élite intelectual, de una élite ilustrada. Él hablaba el francés, leía muy bien el francés, uno de sus grandes aportes va a ser precisamente la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano. Este es un elemento que desarticula la misma esencia del sistema monárquico, y es: las personas tienen diversas calidades, según entendían en la época, una suerte de castas o de estamentos. La idea de señalar que todos nacían exactamente iguales y que las leyes debían aplicar de manera equitativa para cada uno de los individuos es completamente revolucionario. Por supuesto, esas ideas fueron consideradas como subversivas, y Antonio Nariño va a pasar casi que 2/3 de su vida encarcelado por haber difundido este tipo de ideas, producto de la Revolución Francesa, dentro de la población americana. Aparte de esto, quiero señalar también que hacía parte de una de las familias más ricas e influyentes de la historia de Colombia. No es fortuito que sobre el predio de su casa o de la casa de su familia se haya edificado la residencia de los presidentes, de ahí el nombre de la Casa de Nariño, precisamente. Él fue recolector de diezmos, él fue alcalde pedáneo, es decir, que él hacía parte de este cabildo y de los oficiales de Hacienda del sistema colonial. Fue encarcelado, ya se los mencioné. Aquí les quiero señalar algo que me parece clave, y es: él va a utilizar una imprenta que había sido anteriormente de los jesuitas, y va a empezar a imprimir una serie de periódicos o de publicaciones periódicas en las cuales se discutían todo tipo de elementos sobre cómo se puede mejorar el país. Ellos van a conformar una serie de grupos de discusión que se denominaban sociedades de amigos del país, y allí hablaban de literatura, hablaban de economía, hablaban de política, de filosofía, todo este tipo de aspectos. Y él termina entonces, a partir de una publicación periódica denominada La Bagatela, muy similar a esta, que es otro ejemplo que les muestro, que es el Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, un nombre fácil de recordar.
Se discutían entonces pues todo este tipo de aspectos y esta es una de las copias de lo que lo llevó a la cárcel muy buena parte de su vida. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este personaje, como les mencionaba, luego de todo el fenómeno de la independencia, no solo va a liderar la guerra en contra de los realistas al sur, él va a estar también preso muy buena parte del periodo de la emancipación en España. Él regresa a inicios de la década de los 20 y va a tener un rol muy importante en la construcción de ese Estado postcolonial. Finalmente él termina falleciendo en Villa de Leyva, allí se encuentra la casa museo, uno tiene la oportunidad de ver algunos de sus objetos, la cama en la cual falleció, y es entonces una manera en la que podemos acercarnos también a la vida de estos personajes que terminaron construyendo nuestra nación. Otra de las actividades que realizaremos en Villa de Leyva, se los vamos a ver aquí porque la imagen tiene muy buen contraste, es visitar el Eche-Homo. El Eche-Homo es un monasterio dominico del siglo XVII, tiene una historia bien curiosa y es que uno de los conquistadores españoles que llegó a esos territorios había participado de un saqueo que se hizo en la ciudad de Roma en 1527 y había expoliado un cuadro. Es este cuadro que les muestro acá, ese cuadro del Eche-Homo. Realmente la iluminación no ayudó mucho, después les hablaré muchísimo de él. Este caballero entonces empieza a ser atormentado por pesadillas y sus herederos, precisamente buscando entonces como expiar la culpa de este saqueo que había realizado su papá de un cuadro considerado sagrado, terminan construyendo todo este monasterio para albergar a los dominicos y de esta manera entonces, digamos, subsanar el daño que se había realizado. Esta es una de las joyas del siglo XVII mejor conservadas, no solo porque tiene las habitaciones, la biblioteca, el lugar donde se consumían los alimentos, tienen también un pequeño museo en el cual tenemos la oportunidad de acercarnos a la historia de la orden de los dominicos, también a los implementos con los cuales se cultivaba y se producía el alimento. Otra de sus grandes características, y esto lo veremos también a lo largo del viaje, hay una presencia muy importante de fósiles a lo largo de toda esta zona de Boyacá, precisamente alrededor de Villa de Leyva, y este monasterio va a tener este tipo de piezas por todo el espacio pues, en el que fue construido. Aparte de conocer esta historia, también tendremos la oportunidad de visitar un museo de fósiles donde veremos el Monicarosaurus, está ubicado en Moniquirá, de ahí de hecho viene precisamente su nombre. Este es un reptil que vivió hace millones de años, precisamente antes de que este territorio fuera tierra firme, pues era un espacio, una masa acuosa. Se considera que podría llegar a medir 9 metros aproximadamente. Aquí vemos una representación a escala con un hombre o con un humano. Tendremos la oportunidad de conocer estos fósiles, realizaremos otras actividades alrededor de Villa de Leyva, como lo es visitar un viñedo, tendremos la oportunidad también de visitar un sitio de observación astronómica de los Muiscas, que es denominado El Infiernito. Luego les voy a contar un poquito de este lugar. No solo es un observatorio, o fue un observatorio astronómico, también fue un sitio de entierro en el cual vamos a tener la oportunidad de ver dólmenes. Los dólmenes son algunas de las primeras manifestaciones de sepulcros de la humanidad. Básicamente son dos losas en sentido vertical y otra en sentido horizontal. Es como una arquitectura, digamos, adindelada. Luego tendremos la oportunidad de visitar Tunja. Para mí Tunja es, junto a Villa de Leyva, los lugares más llamativos de todo el recorrido, y precisamente hemos elegido Tunja por un aspecto clave y es la pintura mural. Resulta que el grueso de las manifestaciones que nosotros conocemos del arte colonial está en lienzos o en esculturas, muchas veces de madera policromada. El grueso de los murales, infortunadamente, no ha sobrevivido el paso del tiempo. Los murales se desarrollaban pintando sobre capas de cal en los muros de las edificaciones, de los templos, etc. Con el paso del tiempo se van deteriorando, pero en Tunja vamos a tener la oportunidad de visitar dos espacios que por cuestiones del azar conservaron sus murales a un nivel increíble a escala continental. Muy tristemente, este es uno de los aspectos que no se publicitan dentro de los planes turísticos que desarrolla ni la ciudad de Tunja ni el departamento de Boyacá.
y tiene que ver con la casa del fundador don Juan de Vargas, quien fue un escribano real. De hecho, él termina siendo pues expulsado de Tunja. Él tenía todo el techo de su casa decorado con murales, pero sus herederos consideraron que eran de mal gusto y le pusieron un techo falso. Esto va a generar que los murales no estuvieran expuestos. Cuando se realizaron una serie de obras para rehabilitar la construcción y quitaron el techo falso, pues encontraron con que había un montón de colores, de formas, y lo mismo sucede con la casa del fundador, Suárez Rendón, que hizo parte de la hueste de Gonzalo Jiménez de Quesada y fue, pues, de hecho, el fundador de Tunja. Ahorita les hablo de estos claustros. Visitaremos, por supuesto, también la Catedral de Tunja, donde estuvo enterrado Juan de Castellanos, uno de los grandes literatos del periodo colonial. Luego les hablaré de él, la Pila del Mono, y estos son algunos ejemplos de los murales. Realmente uno como que no dimensiona que el periodo colonial era colorido, uno tiene como una noción quizás un poco oscura o plana. Realmente ellos invertían muchísimo en embellecer sus moradas. ¿Alguien sabe qué animal es este? No. Esta es una adaptación que hizo un muralista colonial en la Nueva Granada de uno, exactamente, de uno de los grabados más afamados de Alberto Durero, el rinoceronte, hecho en 1515. Quiere decir que esta imagen, 50 años después aproximadamente, fue replicada en uno de los techos de la casa del fundador de Tunja. Hay muchísimos, en la casa del escribano Juan de Vargas no dejan tomar fotos, pero son unos murales realmente muy bellos. Toda la casa está repleta y también tiene pues algunos otros objetos sobre la cocina, sobre las armas que tenían. Aquí les mostraba el rinoceronte. Tendremos la oportunidad también de acercarnos a los primeros claustros del periodo colonial, el claustro de San Ignacio, de los jesuitas, el claustro de Santo Domingo, que es el de los dominicos, y también tendremos la oportunidad de acercarnos al primer convento que se fundó en la Nueva Granada, que es el convento, de las Clarisas, en la ciudad de Tunja. Esta imagen que les muestro es el claustro de Santo Domingo. Vamos a ver que este es un arte completamente saturado, se va a utilizar muchísimo los tonos rojizos, la madera con tintes dorados, las esculturas van a ser pues realmente bellísimas, son templos muy ornamentados. Otro aspecto que vamos a ver muchísimo en Tunja es que durante el siglo XVI los techos van a tener este tipo de figuras geométricas en las cuales se hacen estrellas, triángulos. Este es un estilo arquitectónico que se llama mudéjar, es un estilo de carpintería que heredan los españoles, producto de varios siglos de ocupación musulmana en el sur de la península. Luego tendremos la oportunidad entonces de desplazarnos hacia Paipa. En Paipa tendremos la oportunidad de conocer la hacienda Casona Salitre, también tendremos la oportunidad de visitar el Pantano de Vargas, la Catedral de San Miguel y el Lago de Tota. Se los voy a mostrar un poco como con imágenes y también les quiero resaltar porque hemos decidido prestar especial atención a esta casona y también visitar entonces pues los monumentos del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá, que son como las dos batallas que terminan a efectos prácticos sellando el éxito de la campaña libertadora. Resulta que luego de la reconquista de los españoles, que les había mencionado alrededor de 1816, los patriotas que estaban alrededor de la cordillera oriental se terminan resguardando en los llanos orientales. Si de hecho piensan en nuestro himno nacional, se habla entonces de toda esta campaña alrededor del Orinoco, como Bolívar, Santander, Páez, Rondón, entre otros personajes, terminan entonces resistiendo alrededor de Angostura, los ejércitos realistas en Venezuela. Ellos se van entonces a reunir finalmente en Paya, en lo que actualmente es Casanare. Ellos van a ascender precisamente hacia Pisba. Este es uno de los cuadros de la época en las cuales, uno de los cuadros en los que representa cómo en esta época el ejército realista, a pesar de no tener toda la indumentaria necesaria para soportar las bajas temperaturas, cruza Pisba, toma por sorpresa a los españoles bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Ellos luego de una serie de primeros enfrentamientos, de hecho, se van a hospedar en esta hacienda. Aquí también vamos a ver la oportunidad de analizar por qué las haciendas eran tan claves en el sistema económico colonial. Realmente, sobre todo al interior, es lo que termina posibilitando
el ascenso de grandes fortunas o la acumulación mejor de grandes fortunas. Vamos a ver que este tipo de edificaciones consta de este tipo de arcos. Este es como una arquitectura heredada de la Andalucía española, ese tipo de haciendas que va a estar entonces repleta de mano de obra esclava, mestiza, mulata. También va a contar con sus propios templos. Eso nos va a permitir también conocer un poco de cómo era esa cotidianidad de las personas a lo largo de la colonia. Y aquí se van a resguardar las tropas patriotas justo después de la batalla del Pantano de Vargas. Aquí quise traer a colación el billete de 1000 que creo que a todos nos tocó, en el cual se hace precisamente un homenaje a los héroes del Pantano de Vargas, que liderados por Rondón, que de hecho pues es como el mismo lema de la caballería actual en Colombia, el capitán Rondón, salve usted la patria, se abalanzaron en contra de las tropas españolas, logrando uno de los golpes decisivos. En tanto lograron entonces replegar a los realistas. Este es como ese momento de pausa que permite que Bolívar reestructure sus tropas y que finalmente cruce el puente de Boyacá. Esto va a permitir entonces la captura de Santa Fe de Bogotá y es un momento pues clímax, en tanto permite la reorganización jurídico-administrativa de lo que fue el antiguo virreinato español, la emergencia de la llamada Gran Colombia, porque esto es lo que permite la unión efímera de Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia bajo un único liderazgo, que se va a prolongar hasta 1830, año en que fallece Bolívar, y en el caso de Panamá hasta principios del siglo XX, con la intervención norteamericana luego de la Guerra de los 1000 días. Visitaremos el puente de Boyacá, aunque el puente de Boyacá lo visitaremos el último día de regreso a Bogotá, en tanto tenía mucho más sentido explicarles el porqué de la importancia de este sitio. Opté por incluirlo en este momento. Aquí vamos a tener la oportunidad también de conocer cuál fue el rol de la Legión Británica, por qué los británicos terminan apoyando a Bolívar no solo con tropas, sino con dinero. De hecho, esto nos permitirá comprender el origen de la misma deuda externa colombiana, que se va a propiciar a partir de mediados de la década de los 20 por unos préstamos a los cuales accede Bolívar para sostener la guerra de independencia de Perú. Tendremos la oportunidad también de conocer toda la monumentalidad que hay alrededor de estos lugares y también tendremos la oportunidad de disfrutar de unos bellísimos paisajes que van a estar alrededor de la Laguna de Tota. La Laguna de Tota tiene pues como varios récords. Uno de ellos es ser la segunda laguna o el segundo lago de altura en Sudamérica, solo superado por el lago Titicaca en el Alto Perú, actualmente la frontera pues y la zona con Bolivia, ¿cierto? Es una zona que aparte de estar a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, también va a ser sumamente fértil. De hecho se considera que es una de las zonas más fértiles de Colombia y el grueso de la producción de cebolla larga está focalizada alrededor de los pueblos pues, que colindan con la Laguna de Tota. Ahora, no solo es importante este destino por la belleza geográfica, sino que las lagunas, que lo vamos a, digamos, ejemplificar a partir de la Laguna de Tota, nos va a permitir acercarnos a un antepasado indígena que fueron los pueblos chibchas. Aquí les quiero hacer una pequeña salvedad antes de empezarlo a conversar. Los chibchas son una familia lingüística, originariamente se ubican en Centroamérica, ellos terminan desplazándose en sentido sur hasta que terminan ocupando territorios que ya eran habitados por otros grupos indígenas. Entre toda esta variedad de pueblos chibchas, entre los cuales podemos hablar entonces de los Tairona, de los Cuna, de los Chinila, los Kogi, entre otros. Vamos a hablar entonces de precisamente los pueblos indígenas que estaban habitando esta zona de los Andes orientales, que son precisamente los muiscas. ¿Por qué van a ser tan relevantes los muiscas? Por varios elementos. El primero de ellos tiene que ver por el nivel de desarrollo y de complejidad de su estructura social. Nosotros tenemos una noción en la cual siempre que se habla de los grandes antecedentes indígenas de nuestros estados latinoamericanos, pensamos en las llamadas altas culturas o grandes imperios. Los mexicas en México, los incas en el Tahuantinsuyo, que es el nombre quechua del imperio inca, y también los mayas,
que a pesar de no haber sido un imperio, lograron un desarrollo en términos arquitectónicos, astronómicos, matemáticos, de medicina, en muchísimos otros niveles. Sin embargo, hay una brecha abismal entre las llamadas altas culturas y los pueblos cazadores y recolectores, es decir, nómadas. Esos son los llamados pueblos intermedios. Los pueblos intermedios fueron sociedades que ya habían desarrollado agricultura, eran sedentarios, tenían jerarquías de gobierno, tenían sistemas de recolección de impuestos, ya estaban empezando a generar las primeras manifestaciones de monumentalidad, ya habían desarrollado también una especialización en las tareas productivas, en las cuales quiero señalar sobre todo la alfarería y la orfebrería, que va a ser uno de los elementos en los cuales los pueblos chichas, no solo los muiscas, sino también los quimbayas, los taironas, entre otros, van a lograr grandes desarrollos. Estos personajes, como les mencionaba, van a ser entonces propiamente una sociedad que va a estar catalogados como sociedades intermedias. Ellos estaban agrupados en dos grandes confederaciones que estaban batallando una contra otra. Una focalizada alrededor de Bogotá y otra focalizada alrededor de Tunja. Les cuento rápidamente, hay un debate etimológico de dónde viene el nombre Muisca, Muescas o Moshigua. Según Fray Pedro Simón, que es uno de los grandes cronistas del siglo XVI, un sacerdote español, Moshecas quiere decir hombre. Esto es algo muy común en los nombres que se autoasignaban los pueblos indígenas, como nosotros somos una sociedad de hombres, los demás son como bárbaros, etc. Pero también hay un debate sobre si Muisca viene de Moshigua, que quiere decir montaña, haciendo una alusión al espacio que ellos habitaban, lo cual les permitía diferenciarse a los habitantes que vivían en las riberas, en los valles, en las costas y en otras zonas geográficas. Les voy a mostrar geográficamente cómo se agrupaba el mundo muisca. Tenemos entonces los territorios de los Zipas y de los Saques, uno alrededor de Tunja y otro alrededor de lo que sería Chía, Guatavita, Usme, etcétera, ¿cierto? Tenemos entonces que toda esta zona que estaremos visitando, por ejemplo el Infiernito, que está en las zonas de Villa de Leyva, lo que estaremos visitando alrededor entonces de Sogamoso, Munguía, entre otros, Paipa, hacía parte entonces propiamente del territorio de los Saques. Aquí vamos a estar alrededor de la laguna de Tota. Eso nos va a permitir acercarnos un poco a su cosmovisión, cómo interpretaban el mundo, cuáles fueron estos mitos fundacionales, y también nos va a permitir entonces acercarnos a algunas de sus grandes manifestaciones de cultura material, ¿cierto? Aquí les pongo el ejemplo de la balsa. Creo que todos tenemos como el gran referente de la orfebrería precolombina de nuestra nación esta diminuta balsa que se conserva en el Museo del Oro en Bogotá. Allí no solo hay piezas muiscas, sino también quimbayas, calimas, taironas y de muchísimas otras sociedades. Este recorrido, aparte de acercarnos entonces a cuáles fueron los motivos, el origen de estos pueblos, también nos va a permitir comprender cómo fue el proceso entonces de sometimiento. Ahorita vuelvo sobre esta diapositiva. Aquí quiero prestar especial atención a un punto clave de la geografía muisca que tiene que ver entonces con el Templo del Sol en Sogamoso. Al final de este viaje estaremos haciendo todo un circuito alrededor de la laguna de Tota, pero vamos a prestar especial atención a Sogamoso, origen del cacique Sugamuxi, o más bien hogar del cacique Sugamuxi, en el lugar donde se encontraba el epicentro mágico y religioso del mundo muisca. Era allí donde se realizaban sus ceremonias más sagradas. Ellos, de hecho, desarrollan un templo gigantesco al cual los españoles van a llegar en búsqueda de oro. Desde que los españoles llegan a los litorales, tienen nociones de que existe una gran riqueza aurífera al interior del territorio. Ellos van a perseguir entonces este mito de El Dorado. Creo que muchos de nosotros hemos de una u otra manera tenido un acercamiento y un conocimiento de lo que fue este mito y este impulso para la conquista española. Cuando ellos llegan a Sogamoso, infortunadamente, como ellos construían con materiales perecederos como paja, madera, se termina prendiendo fuego. Este templo ha sido reconstruido, es una réplica, pero alrededor de esto se ha generado un museo. Uno lo recorre aproximadamente en una hora y media, y tienen aspectos desde momias
que nos hablan entonces de cómo vivían, cómo morían, cómo eran los ajuares funerarios, los usos volantes que utilizaban para tejer, sus herramientas, su cerámica, cómo embellecían, digamos, toda su cotidianidad. Y también esto nos va a permitir entonces entrar a comprender cómo estas ciudades coloniales, que ya habremos visto en Villa de Leyva, en Tunja, fueron edificadas sobre una sociedad completamente derrotada. Aquí vamos a hablar un poco de lo que fueron las 3 rutas de conquista de Colombia: la ruta de Belalcázar, que ingresa desde Perú siguiendo Quito, Popayán y llega a Bogotá; la ruta de los alemanes, que desde Coro, liderados por Nicolás Federman, llegan a Bogotá; y la de Santa Marta, que remonta el Magdalena, liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada. De la oeste de Sebastián de Belalcázar sigue otro conquistador desde Popayán, siguiendo el cauce del río Cauca, que es Robledo, ¿cierto? El, digamos, fundador de Antioquia, Anserma, Arma y también de Santa Fe. Eso nos va a permitir también comprender por qué se configura de esta manera el territorio nacional durante el periodo de la colonia, perdón. Esta es la réplica del Templo del Sol. Al interior se realiza una visita guiada. De hecho, pues este es un espacio que sigue teniendo la función ceremonial. Muchísimos grupos indígenas colombianos en las fechas especiales, sobre todo los solsticios, que es como ese momento en el cual la duración del día es mucho más prolongada, terminan reuniéndose aquí, hacen sus cánticos, sus fogatas, etc. Es un lugar pues mágico y bastante relevante. Además de Sogamoso, estaremos recorriendo también Nopsa, estaremos recorriendo también Monguí. En Monguí, esta es una de las imágenes de Monguí. Como verán, pues no solo la arquitectura, sus puentes, es un espacio realmente muy bello y muy atractivo. Monguí también tiene un aspecto que llama muchísimo la atención, es toda la industria alrededor de los balones. Vamos a tener la oportunidad de visitar una fábrica de balones, y en otras escalas que realizaremos también este día tendremos la oportunidad de acercarnos a productos de feijoa, también sabajón, entre muchísimos otros elementos que hacen parte como de toda esta industria alimenticia que se va a desarrollar en la zona de Boyacá. Finalmente, el último día estaremos ya regresando con destino a Bogotá. Este va a ser un día en el cual tendremos la oportunidad de recorrer el puente de Boyacá, que ya se los había adelantado para poderlo como integrar a el componente, digamos, independentista de este viaje cultural. Y finalmente nos desplazaremos a Bogotá, finalizando pues ya propiamente el recorrido, que es un recorrido planeado a 6 días. Bien, digamos que esto es como el grueso de la presentación del itinerario. Obviamente vamos a discutir a lo largo de las sesiones del curso preparatorio, pues aspectos en detalle de quiénes fueron estos personajes, cuáles son las características artísticas, de modo que cuando nos podamos acercar, por ejemplo, a los murales, veamos la tendencia en el uso de los colores, el uso de la perspectiva, cuáles son las figuras que representan, que cuando nos acerquemos a los templos ya tengamos una noción de qué tipo de estilo arquitectónico es, y que de una manera amplia podamos valorar integralmente pues toda esta riqueza arqueológica, histórica, patrimonial, del destino de Boyacá, pero también aprovechar lo que van a ser pues estos destinos en cuanto a toda la parte, digamos, propiamente del turismo, no solo gastronómico, geográfico, y también puntos de descanso como lo serían los termales de Paipa, que olvidé mencionárselos, pero el día de la noche en Paipa estaremos visitando un spa termal que está pues allí, donde tenemos la oportunidad pues de pasar la noche. Bueno. Entonces, con mucho gusto. Para pasar a la segunda parte del itinerario, aparte de lo que acabamos de ver, vamos a contarles un poquito de pues, los precios, que aquí los pueden ver en pantalla. Están también en el itinerario que les mandamos, que les entregamos, y lo que incluye este viaje. Entonces, como ven acá, el valor de este viaje en acomodación doble es de 5.595.000, y en caso de que alguien desee habitación individual o habitación sencilla, esto tiene un suplemento de 2.650.000. ¿Qué incluye este plan? Este plan incluye el curso preparatorio, el acompañamiento de Sebastián, incluye todas las visitas que les mencionamos y que van a ver en el itinerario,
incluye todos los desayunos, incluye la mitad de los almuerzos, más o menos, creo que son 3 de 5, 3 almuerzos, incluye las entradas pues como a los distintos sitios de interés, los sitios mencionados en el programa, incluye los impuestos del destino, el seguro integral de viaje, el transporte desde que salimos de Bogotá hasta que nos dejan otra vez en Bogotá, y incluye también un guía que nos va a acompañar, es un guía de la región, este guía nos va a acompañar desde Bogotá, hace todo el recorrido con nosotros hasta que volvemos a llegar a Bogotá. Este viaje no incluye los tiquetes aéreos. ¿Por qué? No los incluimos en el programa porque queremos darle la flexibilidad a ustedes de tomar los vuelos que ustedes deseen. Como esto es un vuelo Medellín-Bogotá, Bogotá-Medellín, pues la verdad hay una oferta supremamente amplia de vuelos. Y queremos pues darles la flexibilidad a ustedes porque nos han pedido de distintos viajes que puedan tomar el vuelo un día antes o que al regreso lo tomen el día después o que lo tomen con X aerolínea porque tienen millas con esa aerolínea y las quieren redimir o porque simplemente quieren acumular más millas o porque, bueno, en fin, como que las diferentes opciones que ustedes las puedan como también tener en el panorama. Nosotros en el itinerario les sugerimos pues como una ruta aérea, pero no necesariamente tienen que tomar esa. ¿Qué es lo importante de los tiquetes aéreos? Que estemos en el aeropuerto de Bogotá a las 8 de la mañana del día 2 de noviembre, máximo 8 de la mañana. Entonces pueden tomar los vuelos que son, pues que llegan antes de las 8, o pueden tomar un vuelo el día anterior, en fin, lo que queremos es que ustedes tengan como esa tranquilidad de escoger su vuelo. Nosotros con todo el gusto y de parte de Mónica también de Travel Solutions les podemos ayudar a comprarlo, si necesitan remillas les podemos ayudar también como con el proceso de esto, pero sí, pues es como para que tengan la verdad esta flexibilidad. Y el vuelo de regreso, ese vuelo deben tomar un vuelo que salga aproximadamente a las 7 de la noche, ¿cierto que hemos dicho? Sí, creo que es. 7 de la noche, después de las 7 de la noche, ¿para qué? Para que como ese día, este último día es un día de, pues como de desplazamiento, de regreso, con la parada en el puente de Boyacá, entonces pues que puedan llegar como tranquilos al aeropuerto sin tener que correr un montón, entonces tomar un vuelo que sea en la noche para ya llegar aquí nuevamente a Medellín, o ya quedarse en Bogotá, en fin, por eso mismo les decíamos como el tema de la flexibilidad con los tiquetes aéreos. Pero la verdad es que este viaje, pues y el precio que les damos incluye pues la mayoría de las cosas. Cuando decimos que no hay unos almuerzos incluidos, no los incluimos precisamente porque les queremos dar la oportunidad a ustedes pues como de darse los gustos que quieran. En Villa de Leyva hay un almuerzo incluido y otro no, entonces por ejemplo en este caso no incluimos el segundo almuerzo para que ustedes también puedan darse la oportunidad de probar otros restaurantes, de hacer como un recorrido pues como por el pueblo, pues como que también tengan un espacio libre para ustedes probar otras cosas y conocer otros lugares. La forma pues como de separar su cupo para el viaje sería pagando un 30% del viaje, esto es más o menos 1.600.000, con 1.600.000 separan pues como su cupo del viaje. Lo pueden hacer mediante transferencia a la cuenta que tenemos aquí también pues en el itinerario, o si necesitan pues hacer el pago con tarjeta de crédito, usted ya tiene un incremento pues como por la tarifa administrativa, pero también se puede hacer. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo tienen plazo de inscripción? Tienen hasta el 15 de septiembre. De aquí al 15 de septiembre pueden separar su cupo y a partir de ahí, pues ya nosotros pues ya los asesoramos para ver cómo pueden, pues cómo seguir pagando. Lo que queremos hacer en este momento es, si ustedes quieren separar el cupo desde ya, perfecto, lo pueden hacer y así de aquí a noviembre o de aquí pues a 2 semanas antes del viaje puedan terminar de pagar el viaje y sea como mucho más fácil para el bolsillo también. Importante tener en cuenta el tema de desplazamientos, por ejemplo, los desplazamientos no son largos, como todo esto queda muy cerca, el desplazamiento más largo que vamos a tener es de Bogotá-Villa de Leyva, pero este desplazamiento pues es comparada con las visitas pues que les mencionó Sebastián, entonces es algo que no van a estar pues más de 3 horas en un bus,
que todo pues van a tener como las paradas. Los hoteles son... Ah, señora, sí. Las caminadas son muy largas. No, las caminatas no son largas, ¿cierto? Todo queda muy cerca. De hecho, el transporte lo deja uno al ingreso, pues, sea del museo, de los museos, de los lugares. Yo creo que el lugar donde más se caminaría es Villa de Leyva, pero realmente lo que es el Museo de las Carmelitas, que ahorita no se los mencioné, pues porque ya les iba a hablar como de temas de arte, sobre todo en Tunja, la casa de Antonio Nariño, están a máximo 3 o 4 cuadras del parque principal. Entonces realmente no son caminadas pues complicadas, tampoco vamos a tener pues como pendientes o inclinación que dificulte pues como este tipo de elementos, ¿cierto? Sí. Yo creo que quizás la más complicada sería el del puente de Boyacá, que sí hay pues como una pendiente, pero realmente pues es corto, son unos cuantos metros y pues tiene pues sus escalas completamente movimentadas, entonces se presta mucho para... Les iba a contar también de los hoteles son hoteles 5 estrellas, son hoteles muy cómodos, en eso pensamos mucho pues en ustedes como para que de verdad tengan la confianza de saber que van a llegar a un sitio pues agradable, cómodo, con buenas instalaciones, son hoteles muy bonitos, que inclusive los mismos hoteles tienen restaurantes, el hotel de Paipa también tiene un spa, entonces pues también se pueden como dar unos momentos ustedes ahí pues en el hotel. Si por ejemplo no quieren salir a cenar pues, como en uno de los pueblitos en los que vamos a estar, pues lo pueden hacer también en el hotel como para mayor comodidad. Les recomendamos llevar vestidos de baño, porque si bien estamos en una zona fría, pues como por el tema de los termales y también por si quieren aprovechar algo de las instalaciones de los hoteles. Para la inscripción, simplemente que necesitamos de parte de ustedes una fotico de la cédula por ambas caras y ya con eso nosotros hacemos pues como toda la reserva. Bueno, no. ¿Alguna pregunta? Ustedes necesitan un grupo de personas. Sí, señora. Importante. Me preguntan que si necesitamos un grupo de personas mínimo. Sí. Este es un viaje de mínimo 15 personas viajando. Entonces, eso también es importante al momento de la compra de los tiquetes. ¿Por qué? Porque cuando se conforme el grupo, nosotros les decimos a ustedes, perfecto, ya está conformado el grupo, te aseguramos que vamos a ir al viaje, puedes comprar los tiquetes. Para que ustedes no vayan a comprar los tiquetes antes de que nosotros les demos pues como la confirmación de la salida del viaje. Y si no se conforma el grupo, hay devolución del dinero. 100%. Sí, por supuesto. Sí, señor. Margarita pidió la palabra. Margarita, te escuchamos. Margarita y Clara Hernández también. Pero las escuchamos a las que están conectadas, que pidieron la palabra. Bueno, Clara Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero que todo, felicitarte, Sebas, de verdad que excelente exposición, me encantó. Y eso dice que va a ser el viaje desde el punto de vista de conocimiento, que es un aspecto muy importante. Ese cupo límite, si bien 15 es el mínimo, de todas formas también cuentan con un máximo. Sí, los viajes de Yurupari son mínimo 15 personas, máximo unas 22 personas, más los guías, pues digamos que 24 pues terminaríamos siendo si van 2 guías, por ejemplo, si va Sebastián y yo, ese sería como el aproximado. Perfecto, Margarita muchísimas gracias. la pregunta sobre el número de personas para el grupo, son 15. Sí. Se lo redacté. Sí, perfecto. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. El transporte terrestre, desde Bogotá hasta que regrese, desde aeropuerto de Bogotá hasta que regresemos al aeropuerto, ¿está incluido? Sí, ¿Eso está incluido? sí, señora. Me preguntan para los que están conectados por el transporte terrestre. Entonces, el transporte terrestre está incluido desde que salimos del aeropuerto de Bogotá hasta que volvemos. Ustedes no se tienen que preocupar pues, por llegar a un punto de encuentro en Bogotá. No, o sea, nos dejan en los llegar al hoteles avión y nos montamos al bus ahí nos reciben, salimos aeropuerto. ¿Y el tipo de transporte? Tipo de transporte. De bus. Sí, sí. Bueno, sí, el transporte en este caso es un bus, dependiendo pues del tamaño del grupo, pues nosotros sí siempre pensamos que sea pues algo supremamente cómodo, un bus cómodo, la verdad, para viajar. Sí. ¿Tenemos acá alguna pregunta? Sí, Luz nos pregunta, ¿es posible que si algunas personas viajan solas puedan compartir habitación? Sí, sí, eso también es posible. Si alguien viaja solo,
y no tiene, por ejemplo, compañero de habitación, entonces nosotros lo que hacemos normalmente es que pues tenemos en presente como esa solicitud de que quiero compartir habitación con alguien más. Si hay otra persona que viaje sola, entonces nos ponemos en contacto, se conocen, conversan. Nosotros pues no les podemos garantizar pues como que haya otra persona, pero usualmente pasa que hay alguna otra persona que quiere compartir la habitación y viaja sola. Entonces, dado el caso, los ponemos en contacto. Lo más importante en este caso es que se conozcan y pues como que se entiendan, porque se van a estar viajando juntas. Pues. Hay la opción de una habitación para 3 personas. Sí, o sea, esto se puede cotizar. Nosotros, a ver, ¿qué pasa con la habitación para 3 personas? Si me preguntan acá. Entonces, pero espérate, ya te confirmo por qué. La composición de las habitaciones son 2 camas queen. Entonces, la tercera persona sería o comparte la cama con otra de las personas de la habitación o el hotel pues le pone lo que normalmente conocemos como un catering. Entonces es tener en cuenta como eso, pues si quieren compartir cama, perfecto, o catering también, pero sí tener en cuenta que eso pues es normalmente lo que dicen los hoteles. Entonces, Sí, son 5 así es. Por aquí no tenemos más preguntas. ¿Cuándo Sí. se daría inicio a la parte de formación o de capacitación? Pues los encuentros que van a hacer antes de la salida. Más o menos, el curso preparatorio empieza más o menos un mes antes del viaje, dependiendo de la cantidad de sesiones. Nosotros les confirmamos a ustedes la fecha de inicio, pero entonces en este caso estaría iniciando el curso principios de octubre o finales de septiembre, teniendo en cuenta que en octubre es una semana de receso con puente. Entonces, pues les decimos a ustedes para que puedan disponer pues como ese tiempo, separarlo, y también importante que lo tengan en cuenta si alguno de ustedes está por fuera de Medellín, nos puede decir, o sea, nos avisan, porque tenemos la posibilidad pues de hacer esto mismo que estamos haciendo acá, que es el curso en modalidad híbrida. Los que quieran pueden venir presencial y los que no puedan se pueden conectar de esa misma manera. Nosotros pues siempre los animamos pues a que vengan de manera presencial, porque este curso, aparte de que aprenden un montón de lo que van a ver, pues se conocen. Entonces ahí empieza pues como a conocer todo el grupo y a entenderse y bueno, eso también pues es algo chévere pues en ese momento del viaje. Perfecto, mil gracias. Con mucho gusto. Bueno, Bueno, no, yo creo que así. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias a los que se conectaron. Los vamos a estar pues contactando en caso de que tengan inquietudes o que ya quieran separar pues, su cupo del viaje. Muchísimas gracias. Muy entretenido. Respondiendo a la pregunta de Ana, nosotros hemos realizado la grabación de esta presentación. Si de pronto quieren compartirla con alguien, la pueden solicitar, se las enviaremos y cualquier persona con acceso a internet puede escuchar todo lo que vimos y proyectamos acá. Si quieren compartir la invitación con alguien más, nos pueden sugerir los contactos. Nosotros nos encargamos pues, de socializar nuevamente pues, el itinerario y las actividades que vamos a realizar. Todo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Se pueden animar, no solamente